Bendiciones, hermanos y hermanas. Gusto de saludarles y bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Martes 28 de abril. Buen tema el que vamos a estudiar este día y voy a desarrollar el estudio con mis hermanas Mayra Dimas. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí y siempre hay mucho para aprender, así que ese es un motivo de gratitud, porque aunque son temas conocidos, pero siempre el Señor nos impresiona con párrafos y sé que a ustedes también, así que muy contenta de estar aquí y muchas bendiciones para todos. Amén. Y también tengo conmigo a Catherine Valladares. ¿Cómo estás? Pues bien, he estado bien, muchas gracias por tenerme aquí, es mi primera vez, entonces estoy un poquito nerviosa, pero estoy agradecida con el Señor porque pues es una oportunidad bonita a la cual puedo aprender más y estar más atenta con el Señor. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios, así que Mayrita, por favor. Claro que ore. sí. Querido Padre, gracias porque eres tan bueno, gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad de aprender y conocer más, estar en armonía y en comunión contigo a través del estudio de la palabra y de la oración. Gracias porque nos das el privilegio de conocer más de lo que tú demandas, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes, a ser fieles y a creer a tu palabra, que tú deseas siempre lo mejor para nosotros. Bendice a todos nuestros hermanos y que tu Espíritu Santo también toque sus mentes y puedan ser impresionados a hacer los cambios necesarios. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo el pueblo de Israel comenzó a quejarse y pues razones para quejarse desde el punto de vista terrenal, pues las tenían, pero desde el punto de vista espiritual no, porque era Dios quien les estaba guiando por ese desierto, por esos caminos que ningún hombre había caminado antes. Pero nos vamos a concentrar este día en un punto donde ellos se quejaron, y es en cuanto a la alimentación que Dios les había dado. Vamos a mirar específicamente, Catherine, de qué se quejaron los israelitas después y con quién comenzó la murmuración. Pues sí, en Números 11, del 4 al 6 nos da la respuesta. Si vamos a Números, capítulo 11, versículos 4 al 6, dice: La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo: ¿Quién nos dirá a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vamos a leer de una vez el Salmo 78, ¿qué te parece? 18 al 20. Y luego comentamos ambos textos o lo que nos impresiona. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? Él ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Entonces, Catherine y Mayrita, para que comentemos acá, ¿de qué se trató la queja en esta ocasión del pueblo? Sobre el alimento ellos querían carne, porque en Egipto ya la alimentación que ellos tenían era muy diferente a la cual Dios les estaba dando. Ellos no querían el maná, querían carne, entonces fue algo que ellos no vieron con ojos así bueno. Ok. ¿Qué le parece? Como dice Catherine, pues ellos deseaban la carne, ellos estaban murmurando, estaban quejándose y tenían ese deseo, de satisfacer un deseo que ellos tenían, que no era necesario, que era algo que no lo necesitaban. Pero pues cuando traemos costumbres, cuando traemos malos hábitos, cuando hemos estado acostumbrados a ciertas cosas, a veces pues se nos hace difícil o vivimos quejándonos porque queremos algo diferente y estamos anhelando aquello que quizás consume o hace o tiene en hábitos el resto del mundo.
especialmente la gente que no conoce de Dios. Y eso es lo que a ellos les pasó. Se quejaron y los primeros que fueron, pues sabemos que fue la multitud mixta, aquella gente que se había unido al pueblo, que salió con ellos. Y aunque ellos estaban acostumbrados a otro estilo de vida, Dios quería enseñarles algo diferente para que ellos pudieran limpiarse, para que ellos tuvieran una mejor comunión con Dios y así su mente estuviera despejada. Pero pues Satanás es tan astuto que siempre va a usar a alguien, y hemos visto a través de la historia que siempre hay gente que murmura, que se queja, que está atenta a cosas que se hacen, y ellos están ahí incitando para que otros también se unan a ellos, y así se hace la queja más grande. Hay dos cosas que quisiera destacar acá en estos dos versículos. La primera es el hecho de que dice que lo hicieron llorando. O sea, la queja la manifestaron llorando. Y estuve leyendo varios versículos, no los voy a leer ahorita, donde el pueblo de Israel siempre manifestaba la queja llorando. En varias ocasiones ellos hacían eso de llorar. Pero hubo una que le digo a mi esposa, mira, le digo, hay momentos que Dios, le digo, ya ni aunque chillemos ya no nos hace caso, le digo, porque hubo una que dice que, y volvieron a llorar, y Jehová no los escuchó, dice, porque ya el Señor ya miraba de que era una lloradera, y ya Dios ya ni con lágrimas ya podían, como dicen, doblar el brazo, porque Dios miraba que era una lloradera, pero por pura queja, por pura rebelión, sencillamente, porque como dice acá en el Salmo, ellos pedían comida a su gusto. Y yo le decía a mi esposa, mira, le digo, uno tienta a Dios cuando uno pide comida a su gusto, le digo, porque aquí dice, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y pues hermanos, ustedes no me dejarán mentir que esta costumbre está bien arraigada en muchos de nosotros, en pedir comida a nuestro gusto. Y alguien podrá decir, pero ¿qué hay de malo en eso? Claro que hay algo de malo, hermanos, porque no necesariamente tenemos que comer lo que nos gusta, sino que tenemos que comer lo que nos nutre, lo que Dios nos ha dado como alimento saludable, lo que trae beneficios para la salud. Eso es lo que tenemos que comer, porque si pedimos comida a nuestro gusto, pues vamos a estar pidiendo fajitas de res, vamos a estar pidiendo fajitas de pollo, vamos a estar pidiendo pues la carne. Y miren, hermanos, en esta preparación hacia la Canaán celestial que nosotros estamos teniendo aquí en la tierra, debemos ver de que Dios, antes de introducirlos, está buscando que su pueblo experimente o ejerza dominio propio aún en el apetito, en el sentido de que no crea que debe de comer lo que le gusta o lo que quiere, sino lo que Dios le da. Y como desde ayer he estado haciendo unas aplicaciones en cuanto a la salida al campo, una de las cosas que tenemos nosotros que entender cuando salgamos al campo, y debemos de entenderlo desde ya, por supuesto, es que no debemos tentar a Dios pidiendo comida a nuestro gusto. Hay que orar, hermanos, para que Dios nos cambie el apetito pervertido que tenemos y así poder comer lo que sea saludable. A veces estamos tan acostumbrados a la comida ligera, comida rápida, como le llaman, que de repente nos ponen un plato ahí de fruta o un plato de ensalada, pues a eso como que no le llamamos comida y estamos más queriendo el sabor que el mundo nos ha dado en cuanto a alimentación. Y cuando no nos dan eso, lo que estamos acostumbrados a comer, venimos y nos quejamos. Así que este día la lección trae como enfoque el hecho de que pedir carne cuando no es lo que Dios les estaba dando, eso pues no fue agradable para Dios, más bien tentaron a Dios. Es más, dijeron, ¿acaso Él puede ponernos mesa en el desierto? ¿Acaso Él nos puede dar carne? Bueno, creo que el don profético va a ampliar más el punto. Así que
Vamos aquí a leer estas citas, pero la vamos a leer entre los tres. Así que, Mayrita, si usted se lee la primera sección, hasta donde dice solamente, comentamos, y luego tú lees la siguiente, ¿verdad? Hasta donde termina, protege profeta, y este servidor lee la siguiente. Así que comencemos. Sí, dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 395, durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sostenerse con una alimentación común y sencilla, pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo, y estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel al Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró por un día solamente. Aquí podemos ver cómo ellos, pues, el deseo, como decíamos al principio, de querer esa carne, ellos estaban acostumbrados, dice ahí, a ese régimen que tenían, y especialmente aquellos que no eran los esclavos, ellos pues estaban acostumbrados a darse estas comidas, ellos pensando que era lo mejor que ellos comían, pero pues nosotros sabemos que lo que Dios dejó fue las frutas, semillas, todo lo que sabemos que dio al principio, y es lo que Dios deseaba que ellos comieran, pero ellos no lo entendían, y su rebeldía estaban en pedir la carne. Y me llamó la atención lo que decía el pastor, que ellos lo hacían llorando, volviendo un poquito atrás a lo que él estaba diciendo, y me ponía a pensar como los niños, que cuando quieren algo lloran, lloran y lloran, y al final salen haciendo lo que ellos quieren, porque están llorando, aunque el Señor, no conociendo lo que es mejor, sabiendo que es lo que necesitamos, a veces permite y da para darnos lecciones. Y a veces uno así es con los niños, ok, ¿quieres eso? Uno se lo da, no porque es bueno, sino porque sabe que quiere darle una lección. Si no aprende a la buena, pues tendrá que aprender a la mala, ¿verdad? Entonces vemos aquí como ellos, la insistencia, pero dice que solo se las dio por un día solamente, y eso, si ustedes lo quieren leer, pues ahí lo pueden encontrar, allá en Éxodo 16, ahí está donde explica, ¿verdad?, cuándo es que les da esa carne un día solamente. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable al fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. Pues aquí estamos viendo cómo a Dios se le hizo fácil, se le puede hacer fácil proporcionarles carne, pero no era lo que se tenía que comer, sino que era al cual Dios les estaba dando. Él les estaba mandando maná, porque es para su propio bien. Pues Dios sabe qué es lo que uno necesita para nuestro cuerpo, y uno debe de seguir lo que uno cree que es saludable para uno mismo. Pero mira qué interesante, esto dice del maná, ¿por qué se los había dado? Dice que se los había dado porque quería corregirles el apetito pervertido y quería devolverlos el apetito a una condición original de cuando se le proveyó al hombre los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva. Por eso es que el Señor les privaba de esos alimentos de origen animal. El apetito pervertido, Dios quería corregirlo. Hermanos y hermanas, si todavía tenemos nosotros ese deseo, como los israelitas y los que eran de la comunidad mixta, de querer comer carne y de querer consumir ese alimento de origen animal, debemos entender el propósito de Dios cuando se la quita a ellos.
que es corregir el apetito pervertido. Todos los que hoy en día pues tengan esa tendencia a querer comer carne y querer tener siempre la carne con ustedes, eso, hermanos, es un apetito pervertido. Y Dios quiere corregir eso, y por eso es que a través de Advenimiento TV y de Radio Advenimiento se está siempre enfatizando que se haga un cambio en la dieta, que se haga un cambio en la manera de alimentarse, y eso va a traer resultados bonitos en el organismo, porque se va a revertir muchos daños que tenemos en la salud cuando optemos por comer la comida que Dios dio al hombre a Adán y Eva allá en el Edén, que consistía, como ya dijo la hermana Mayra, en frutas, en semillas y luego los vegetales. Dice que el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. ¿Escuchó? La mente está conectada con el estómago. Si usted quiere entender el plan de Dios para su vida, tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que le mete al estómago. A veces usted dice que no entiendo, dice. Y hay cosas lindas que Dios le tiene aquí en su palabra y no las entendemos. Pero es porque está atrofiada la mente por lo que hemos metido en el estómago. Dice, el estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por eso en otra parte dice que el órgano más sufrido del cuerpo es el estómago. Dice, por la regla general el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto porque sabía que ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A ver cómo entendemos esa palabra, insubordinación. A ver, Marita. Sí, yo me dio la curiosidad de buscarla, dije yo, pero ¿qué quiere decir esto? Y dice que es desobediencia, es rebeldía, no hacer lo que Dios dice por lo que estamos comiendo. El Señor, por eso le quería quitar la carne, sí, porque dijo, estos son insubordinados, estos tienen un carácter insubordinado, no se someten. Entonces les quitó, dice, ese tipo de alimentación porque los iba a enfermar y los iba a insubordinar. A fin de modificar el carácter, dice, y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos, les dio alimento de ángeles, maná del cielo. Amén. Así está escrito en Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1126, por supuesto comentarios bíblicos de la sierva del Señor Elena White. ¿Qué les parece? ¿Hay algo que ustedes quieran destacar aquí? Sí, cuando yo me puse a pensar aquí cuando estaba leyendo que dice que pues todo se atrofia, la salud del cuerpo y especialmente los órganos digestivos. Y dije yo, pues, ¿cuáles serán todos los órganos digestivos? Que a veces uno no sabe, y me puse a buscar y dice ahí que es el esófago, el estómago, el hígado, la vesícula, el intestino grueso, el delgado. Todas esas cosas se atrofian cuando uno pues no come como debería, y la mente va ahí afectada y también todos nuestros órganos, y por eso hoy hay tanta gente enferma, tanta gente con diferentes problemas en esos lugares, porque pues no comemos como Dios desea que lo hagamos y estamos tan mal por la forma de alimentarnos, por aquel deseo que tenemos que no lo necesitamos, que al contrario nos va a arruinar. Si recordamos al principio cuando Satanás pues hizo caer a nuestros primeros padres, lo hizo ahí por la comida, por el deseo, por aquello que no lo necesitaba, tenía todos los árboles para comer y Dios le decía que ese no. Entonces la obediencia, Dios quiere que obedezcamos a lo que Él nos manda, pero Satanás es tan astuto que siempre hace que estemos murmurando, quejándonos y deseando algo que en realidad pues no lo necesitamos. ¿Y qué te parece, Catherine, esa partecita aquí que leí al final donde dice de que a fin de modificar el carácter y colocar en servicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos? ¿Qué piensas tú en relación con esto de que la carne tiene que ver con el carácter de nosotros? Pues yo pienso que eso da porque en la forma en que nosotros nos alimentamos debemos de pensar bien en qué es lo que vamos a comer, porque
la comida viene con sus nutriciones. Entonces, si la carne no es buena para nosotros, y lo está diciendo aquí mismo, que si no es buena para nuestro cuerpo, para nuestros órganos y todo eso, entonces yo creo, ¿verdad?, que debemos de pensar bien antes de comer algo que no es bueno, y pensarlo 2 veces, porque si está aquí mismo diciendo que se les quitó la carne de animales muertos, entonces yo creo que eso ahí claramente está diciendo que la carne no es buena para nosotros. Exacto. Y hermanos, ¿quién de nosotros se siente a veces confortable con el carácter que tiene? Me imagino que muchos a veces decimos, ay, este es mi carácter, u otras personas tal vez se refieran a nuestro carácter tan, pues, malo que tenemos. Pues miren, pongámosle atención a esto. La alimentación juega un papel importante también para cambiar el carácter. Y el consumo de la carne, esto, hermanos, esto está dañando el carácter de muchos. Para modificar el carácter y colocar la mente en algo, dice, más elevado, el Señor no quiere que consumamos la carne. Ya hago un llamado a todos los que oyen Radio Advenimiento y miran Advenimiento TV, adventistas y no adventistas, a que hagamos una decisión de ya no consumir la carne y consumir alimentos naturales, alimentos saludables, que sea, hermanos, una dieta pues basada en lo que Dios le dio al hombre. Dicen algunos vegetariana, pero yo diría más que vegetariana, es decir, completamente desprovista de productos de origen animal. Nosotros vemos que la queja de los israelitas aquel día pues realmente fue desagradable para Dios, porque Dios quería pues lo mejor para ellos. Pero bueno, como estaban murmurando, usted acaba de decir, Mayrita, porque lo leyó ahí en la primera cita, que Dios vino y les dijo, ok, pues está bien, les vamos a dar carne, eso es lo que quieren. Así que cuéntenos, según la palabra de Dios, léanos allí cómo se satisfizo esa demanda de alimentos de carne y cuáles fueron los resultados. Vamos a buscar allí en el libro de Números, capítulo 11, Números 11, versículos 31 al 34. Y salió un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, en derredor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y se recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo en derredor del campamento, y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, antes que fuesen masticada, el furor de Jehová se encendió contra el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Wow, ¿qué le parece? Es algo bien que cuando uno lo lee dice, qué barbaridad, cómo el pueblo no fue agradecido, cómo el pueblo no fue obediente, cómo el pueblo había visto el amor de Dios que les tenía, los había sacado, los llevaba a una tierra que fluye leche y miel, pues cómo no acatar las órdenes de Dios si Él quería lo mejor para su pueblo. Y a mí me impresiona como dice que ni siquiera se la habían tragado, pastor, la carne, cuando dice que el Señor pues se encendió el furor contra ellos y mandó el castigo para ellos, y también la glotonería. Puedo ver aquí que el que menos recogió, dice, fue 10 montones. Ustedes Tremendo. Se pueden imaginar cómo también la carne era demasiada, que era un día de camino. Otra cosa que me impresiona aquí es que estuvieron día y noche, no durmieron por estar recogiendo la carne. Y digo yo, qué barbaridad, cómo es el deseo de querer y tener,
no nos satisfacemos y siempre queremos, siquiera si fuéramos para lo bueno, ¿verdad? Estudiar día y noche, pero no, siempre para satisfacer los deseos de la carne es que estamos prestos. Bueno, Catherine, ¿qué te parece si lees Salmos 78, 26 al 32? No, 78. 26 al 32. Salmos 78, 26 al 32. Movió el viento solano en el cielo y trajo con su poder al viento del sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían saciado aún su apetito, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Pues aquí se ven que no agradecieron lo que Dios hizo por ellos. Les mandó codornices, les mandó carne y ellos todavía seguían con esa ambición que querían más, no saciaban su apetito. Entonces Dios vio eso que no le agradó, derrumbó a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos que tenía él en Israel. Hermano, yo miro ese cuadro, estaba leyendo esa parte que dice que le dio como codornices como de un día de camino, y los comentaristas, pues muchos concuerdan que un día de camino equivalía como a 35 kilómetros de largo. Pues imagínense qué grande era el pueblo, ¿no? Sí. Como a 35 kilómetros de largo de este lado y 35 kilómetros de largo del otro lado, y que las codornices venían así a una altura de 2 metros de la tierra, de manera que todos las agarraban, las capturaban, y ya se pueden ustedes allí imaginar, niños, adultos agarrando codornices, y pasaron, como usted destacó ahí, día y noche, el siguiente día haciendo eso, y pues vinieron a una altura que fácilmente las podían agarrar. Por supuesto las agarraban vivas, las capturaban vivas, pero ya vemos el resultado, hermanos, el resultado de no querer el alimento que Dios les había dado. Miren a lo que llevó. Murieron muchos de ellos, hasta le pusieron a ese lugar, vamos a ver qué nombre dice que le pusieron, versículo 34, a ver dónde estamos, dice, le pusieron Kibrot Hataba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Bueno, hermanos y hermanas, creo que el mensaje está claro. No consumamos la carne, no la consumamos, y mejor volvamos a la dieta original de Dios, la que le dio al hombre al principio. Claramente se ve de que el Señor quiere ayudarnos con el carácter, quiere ayudarnos a que seamos santos. El Señor quiere, hermanos, quitarnos esas comidas que no ayudan para nada en el desarrollo del carácter. Así que no murmuremos, no nos quejemos, y más bien hagamos la voluntad de Dios, comiendo lo que Él nos dé como comida saludable, y no anhelemos ni codiciemos la comida que tiene que ver con carne. Alguien podrá decir, pero ¿y la proteína? ¿De dónde la van a agarrar si solo en la carne está? Bueno, eso es la gran mentira que muchos se creen, el mito que siempre ha estado. No, mis hermanos, la proteína la podemos consumir nosotros en los productos que Dios ha dado en la naturaleza, en la tierra. Así que vamos a mirar la cita final, si la lees por favor, Catherine, la de Patriarcas y Profetas, página 401, acá. Dios dio a los israelitas lo que no era para su mayor beneficio porque habían insistido en desearlo. No querían conformarse con las cosas que mejor podían aprovecharles. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Comieron desenfrenadamente y sus excesos fueron rápidamente castigados. Bien, para cerrar, ¿qué les parece si tienen algo que decir con respecto a esta declaración? Sí, pues que vamos a sufrir consecuencias si nosotros no obedecemos lo que Dios quiere,
porque nuestro cuerpo es templo, morada de su espíritu, y tenemos que cuidarlo y tenemos que pedir su ayuda. Sé que no es fácil hacer los cambios, dejar quizás 10, 20, 30, 40 años de comer lo que hemos comido, pero con el Señor todo es posible. Si nosotros somos sinceros y tenemos ese anhelo de hacer los cambios, el Señor puede obrar en nosotros y darnos ese poder para que comamos lo que es para nuestro beneficio y así poder tener una mente clara. Y recordemos que Satanás dice que es el autor de las enfermedades y él desea que nosotros comamos mal para que estemos constantemente enfermos y así no podamos alabarle, no le podamos servir y no hagamos su voluntad como él espera que la hagamos como sus hijos. Exactamente. Bueno, como vemos nosotros, aquí, hermanos, estuvo envuelto la rebelión por parte de los israelitas. El Señor, dice, les dio lo que querían, pero ya sabemos nosotros que tenía como propósito darles una lección. Sus deseos rebeldes fueron satisfechos, pero se les dejó que sufrieran las consecuencias. Mis hermanos y hermanas, no seamos rebeldes y atendamos la voz de Dios. Nosotros aquí en Advenimiento TV y Radio Advenimiento recibimos llamadas de hermanos metodistas, bautistas, pentecostales, de diferentes iglesias. Recibimos llamadas diciéndonos que ya empezaron a hacer cambios en su alimentación. Amén. Que ya están consumiendo una dieta pues basada en los productos naturales que da la tierra. Hay hermanos de otros credos religiosos, hermanos adventistas, estoy hablándoles a ustedes, hermanos adventistas. Hay hermanos de otros credos religiosos que están entendiendo el mensaje y ya dejaron de consumir la carne. ¿Qué está esperando usted, hermano adventista? ¿Qué estamos esperando? No seamos rebeldes. Oigámosle al Señor. Ayudemos, hermanos, al Señor en este desarrollo del carácter, poniendo de nuestra parte, dejando los alimentos basados en la carne, porque como ya vimos aquí, nos hacen insubordinados, arruinan nuestro carácter y dañan la salud. Dios nos ayude para que podamos hacer ese cambio ahora y de una vez. Hermanos, va a ser mucho bien para nosotros. Yo diría que más que estarnos quejando o más que estar poniendo excusas, mejor pongámonos humildemente a obedecer a Dios en este asunto de la alimentación. Vamos a orar para pedirle la ayuda al Señor y así lo podamos lograr. Vamos a arrodillarnos. Padre nuestro, nosotros aquí, Señor, hemos visto con qué propósito les habías quitado la carne a los israelitas, y era con el fin, Señor, de que el apetito pervertido fuera corregido y el carácter fuera modificado, fuera cambiado, porque no cabe duda, Señor, de que aquí se ve que ellos se iban a ser más insubordinados. Y Señor, nosotros vemos que mucho del carácter que manifestamos algunas veces se debe a esa dieta basada en la carne que muchas veces llevamos. Y Padre, llevamos para incluirme con los demás, pero tú sabes que por tu gracia y amor, pues ya llevo 7 años, Señor, que no consumo esos productos de carne, y yo puedo ver, Señor, la bendición que hay. Así que ruego, Padre, para que ayudes a mis hermanos, a los que tienen esa debilidad, a los que sienten que no pueden dejar la carne. Te pido, Señor, que los ayudes a tomar conciencia y a que cooperen contigo, haciendo la decisión y ya de una vez no consumir más esa carne que los hace insubordinados, que les daña el carácter y que también daña la salud. Señor, pedimos que nos des dominio propio, que nos ayudes a poder vencer todo aquello que tenga que ver con un apetito pervertido, ya sea productos de origen de animal o de otros productos, Señor, que también son dañinos. Rogamos, nos des poder
de dominio propio, que nos dé, Señor, fuerza para nosotros vencer toda tentación en cuanto al apetito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.